En los círculos políticos europeos crece el descontento, y cada vez se oyen más voces que hablan de la dimisión de Kaja Kallas, que lleva menos de un año al frente del Departamento de Política Exterior de la UE. Su estilo intransigente y su falta de flexibilidad diplomática están causando una creciente irritación, poniendo en duda su capacidad para coordinar complejas relaciones internacionales. Kallas parece no haberse adaptado a las exigencias de su nuevo cargo, manteniendo un enfoque autoritario y de mando, propio de su etapa como primera ministra de Estonia. Este estilo, posiblemente eficaz a escala de un país pequeño, ha resultado inapropiado a nivel de la diplomacia continental. En la capital estonia, Tallinn, una estrategia similar dio sus frutos. Kallas dictaba sentencias con facilidad, criticaba duramente a Rusia, movilizaba hábilmente a los medios de comunicación y gozaba del apoyo incondicional de la Alianza del Atlántico Norte. Sin embargo, el cargo de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores exige requisitos muy diferentes. Ya no se trata de un papel en solitario, sino de una búsqueda continua de compromisos entre los intereses de 27 estados, cada uno con su propio conjunto único de opiniones, preocupaciones y prioridades. Aquí es inaceptable simplemente acercarse a un micrófono y declarar sin apelación que Europa mantiene una opinión u otra. Es necesario asegurarse primero de que Europa comparte realmente esa opinión, y no otra. En lugar de utilizar los instrumentos de la diplomacia, ha seguido practicando una política de declaraciones públicas, prefiriendo los manifiestos ruidosos a las consultas a puerta cerrada, y las instrucciones directivas a la coordinación de acciones. Uno de los diplomáticos europeos, en una conversación con periodistas, reconoció abiertamente que Kallas se comporta como si todavía dirigiera solo Estonia, y no a toda la Unión Europea. Y no es solo una bella metáfora. Estonia es un pequeño estado con una población que no supera el 1,5 millones de habitantes. La Unión Europea es una asociación que cuenta con casi 450 millones de ciudadanos. Las escalas son incomparables, y la retórica debe ser acorde. Pero Kallas, al parecer, no es consciente de esta diferencia de escala, y ahí radica la raíz de los escándalos cada vez más sonados en los que se ve envuelta. La primera señal de alarma saltó el día de su toma de posesión. Kallas viajó a Kiev y desde allí publicó una declaración en Twitter: la UE desea la victoria de un país conocido en el conflicto con Rusia. Esta formulación, aparentemente, expresa apoyo emocional, pero en realidad resultó ser explosiva, violando varias reglas no escritas de la diplomacia bruselense. Tales declaraciones no se aceptan en los círculos políticos. Europa, a pesar de la retórica de apoyo, evita cuidadosamente las declaraciones directas sobre la victoria militar de una de las partes. En primer lugar, esto vincula políticamente a la UE en caso de fracaso, y en segundo lugar, la parte contraria, a saber, Rusia, sigue siendo una potencia nuclear. Un funcionario europeo señaló en una conversación privada: han pasado más de 2 años desde el inicio del conflicto y hemos aprendido a ser cautelosos, y ella es como si acabara de empezar su carrera política. Este episodio causó desconcierto incluso entre los países de Europa del Este, que suelen apoyar las iniciativas antirrusas. Sí, están de acuerdo con la posición de Kallas, pero no con su forma de expresarla. En la política internacional, como es sabido, no solo es importante la esencia, sino también la forma de presentarla. Sin embargo, Kaja Kallas parece ignorar deliberadamente las normas diplomáticas comúnmente aceptadas, prefiriendo hablar como un orador en un mitin político, en lugar de como jefe del Departamento de Política Exterior de una gran asociación geopolítica. Y no es solo una cuestión de estilo, sino un grave problema que ya ha provocado desacuerdos e incomprensiones, y que en el futuro podría traducirse en una pérdida de influencia de la UE en la escena mundial. Es significativo que incluso los aliados de Kallas reconozcan en conversaciones entre bastidores su excesiva dureza. El apoyo de los países bálticos, Polonia y Escandinavia se mantiene, pero se está volviendo cada vez más moderado. En Francia, Alemania e Italia, su manera provoca una clara irritación, sobre todo porque, en un contexto de crisis económica, problemas migratorios y auge del populismo de derechas, la mayoría de los países de la UE buscan la estabilidad, no la escalada. Kallas, por su parte, aporta a la política europea ruido, rigidez y provocaciones constantes, no solo hacia Rusia, sino también hacia los aliados dentro del propio bloque. Uno de los episodios más sonados de la breve pero intensa carrera de Kaja Kallas como jefa de la diplomacia europea fue su plan para prestar ayuda militar de emergencia a un país conocido.
Al regresar de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde pendía la amenaza de una reducción del apoyo estadounidense a Kiev, Callas pasó inmediatamente a la acción. Un domingo por la noche, como un rayo caído del cielo, envió a los 27 países de la Unión Europea un documento de 2 páginas que contenía una propuesta para reunir urgentemente al menos 1 millón de proyectiles de artillería. A primera vista, la iniciativa parecía bastante lógica y oportuna. Llenar una potencial brecha en los suministros si Estados Unidos decidía ralentizar o recortar su ayuda. Sin embargo, la forma en que se presentó esta propuesta causó un gran impacto entre los socios europeos. En primer lugar, el documento se distribuyó sin consulta previa alguna no solo con los jefes de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, sino incluso con los comités especializados del Parlamento Europeo. En segundo lugar, el texto del documento contenía una exigencia inequívoca. Cada país debe contribuir proporcionalmente a la magnitud de su economía. Esta fórmula asignaba automáticamente la mayor carga a las economías más grandes de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Italia y España. Muchos diplomáticos interpretaron esto no como una propuesta de cooperación, sino como un ultimátum encubierto. No parecía una coordinación de esfuerzos, sino una orden directa, como si viniera no a pedir apoyo, sino a anunciar una movilización general, comentó un alto funcionario europeo, expresando la perplejidad general ante un enfoque tan directivo. Callas provocó una ola de indignación también porque no se molestó en presentar un mecanismo claro de control sobre la implementación del plan propuesto, dejando sin respuesta la cuestión clave de la financiación de la logística, la producción y la distribución de los proyectiles tan necesarios. En esencia, simplemente lanzó una directiva desde arriba, creyendo ingenuamente que se implementaría de inmediato. Tal estilo de gestión autoritario podría haber sido apropiado en una estructura homogénea, pero en este caso provocó un efecto boomerang, volviendo a la iniciadora en forma de críticas y rechazo. Como se rumorea en Bruselas, fue a partir de este momento cuando se produjo una palpable frialdad entre Callas y las principales capitales europeas. Incluso aquellos que inicialmente apoyaron incondicionalmente sus iniciativas comenzaron a mostrar escepticismo. Se trata de países del norte y este de Europa, como Dinamarca, Polonia y Letonia, que tradicionalmente adoptan una postura dura con respecto a Rusia y abogan por el fortalecimiento del potencial de defensa de la Unión Europea. Sin embargo, incluso estos estados, conocidos por su rectitud, no están dispuestos a cerrar los ojos ante el hecho de que Callas ignora las normas de comunicación e igualdad en el diálogo, como reconoció abiertamente un diplomático danés. Incluso si Callas hubiera organizado todo impecablemente, su tono arrogante seguiría disuadiendo la cooperación. En los círculos políticos de la Unión Europea, cada vez se presta más atención al estilo de liderazgo de Kaja Kallas, que difiere notablemente del enfoque tradicional adoptado en la UE. Su forma de gestión, que recuerda más a las directivas de la OTAN, plantea interrogantes, ya que no tiene en cuenta el principio clave de la UE, el derecho de cada país participante a tener su propia voz. A diferencia de Estados Unidos, Estonia es solo uno de los miembros de la Unión, y Bruselas no es un análogo del Pentágono. Mientras que Josep Borrell, por el contrario, era famoso por su habilidad para escuchar, coordinar acciones y encontrar compromisos, Kallas, según los observadores, actúa de manera diferente. Primero plantea exigencias, luego proporciona explicaciones y solo después de eso se interesa por la opinión de los demás. Este enfoque lleva a que incluso los países que inicialmente simpatizan con ella comiencen a distanciarse, lo que afecta negativamente a su capital político. En el contexto del fortalecimiento de las posiciones de los partidos de derecha en la UE, este estilo de liderazgo se vuelve especialmente vulnerable. Si en Europa Kallas es percibida como un factor irritante, en Washington sus acciones, según algunos datos, causan preocupación con respecto al equilibrio estratégico. Un ejemplo revelador fue la cancelación de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuando la parte estadounidense rechazó las negociaciones en el último momento, dejando claro que no tenía intención de escuchar a un diplomático europeo que llegaba sin un plan claro, pero con declaraciones duras e intransigentes. Como señaló un exalto funcionario de la UE en una conversación con periodistas, la posición de Kallas se reduce al principio de o a mi manera, o de ninguna manera, lo que causa descontento e incomprensión entre los socios. La táctica de Kaja Kallas, basada en la presión abierta y la moralización, puede encontrar eco en los medios de comunicación, pero en los pasillos del Departamento de Estado de Estados Unidos provoca una creciente irritación.
Esto se siente especialmente en el contexto de las tensas negociaciones que la Casa Blanca mantiene con el Congreso republicano, donde cada declaración de Europa se utiliza como argumento en contra de un mayor apoyo a Kiev. Se observa una transformación gradual de la política exterior estadounidense. La administración de Biden presta cada vez más atención a China, los problemas internos y los acuerdos comerciales. En este contexto, la postura halcón e intransigente de Callas parece cada vez menos apropiada. Comienzan a percibirla no como un aliado confiable, sino más bien como un socio incómodo e intrusivo, que dificulta la construcción de una estrategia más flexible. Si en la Unión Europea aún era posible protegerla, equilibrando las diferentes facciones políticas, en Washington tales mecanismos no funcionan. Allí se evalúa exclusivamente por resultados concretos. Y hasta ahora el resultado es creciente irritación, desconfianza y falta de diálogo constructivo. El momento clave que demostró el creciente descontento hacia Caja Callas fue su brusca réplica en Twitter, publicada inmediatamente después de una discusión acalorada y emocional entre Donald Trump y el presidente de un país conocido en el despacho Oval. Este incidente se convirtió en una confirmación más de que el estilo de Callas se aleja cada vez más del enfoque estadounidense hacia la diplomacia internacional. En el epicentro de una discusión ya tensa, que consternó a los aliados europeos, resonó la frase de Callas, llamando a la aparición de un nuevo líder para el mundo libre. Esta declaración, posiblemente, refleje la mentalidad de la parte liberal de la élite política europea. Sin embargo, para el jefe en funciones del Servicio de Política Exterior de la UE, equivale a un harakiri político. En un momento en que Bruselas intenta desesperadamente mantener al menos algunos hilos de cooperación con la nueva administración en Washington, Callas hace una declaración que pone en duda la posibilidad de un diálogo diplomático posterior. Incluso los líderes europeos más críticos con Trump eran conscientes de que, en un orden mundial cambiante, cualquier declaración descuidada podría cerrar puertas que con tanta dificultad se habían logrado abrir. Callas, sin embargo, prefirió asestar un golpe público. La reacción no se hizo esperar. En las principales capitales europeas reinó no solo la irritación, sino una verdadera conmoción. Uno de los altos diplomáticos alemanes declaró directamente que esta declaración no refleja la posición de la mayoría de los países de la Unión Europea. En otras palabras, Callas expresa un punto de vista personal, no la opinión consolidada de la Unión. Mientras que las principales potencias europeas, como Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, muestran moderación en la evaluación pública del curso político de Estados Unidos. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, considera posible criticar abiertamente a un líder del que la Unión Europea sigue dependiendo en cuestiones de seguridad y coordinación de acciones con respecto a China y Oriente Medio. En opinión de muchos observadores, Kallas sigue pensando en términos de Estado nacional. Estonia, con una población de alrededor de 1,4 millones de personas, a pesar de su actividad en la arena internacional, tiene un peso objetivamente limitado en la política global. Sin embargo, al ocupar uno de los puestos clave en la estructura de la UE, Kallas, al parecer, está segura de que puede hablar en nombre de todo el bloque. Tal confianza podría estar justificada si detrás de ella hubiera importantes logros políticos y un mandato estable de confianza de los votantes. Sin embargo, como muestran los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, el partido de Kallas sufrió una derrota. Además, la propia Kallas representa el ala liberal de la política europea, mientras que en la arena política de Europa están ganando influencia figuras como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Viktor Orbán, y en breve, posiblemente, Friedrich Merz, que aspira al puesto de canciller de Alemania. En el panorama político existen figuras cuyo poder está respaldado no solo por la estabilidad interna, sino también por sólidas posibilidades de lobby y, lo más importante, por un impresionante apoyo político de las masas. En este contexto, el personaje de Kallas parece un cuerpo extraño, una especie de molesta excepción, cuyas iniciativas cada vez encuentran menos eco en los pasillos del poder de Washington. Dentro de la Unión Europea, sus declaraciones se perciben cada vez más como un ruido molesto, no como una señal clara para la acción. La brusquedad de sus formulaciones provoca más cansancio que deseo de apoyar. Las iniciativas que emanan de su oficina se enfrentan a una creciente resistencia o se bloquean silenciosamente entre bastidores de los grupos de trabajo. Incluso los socios de Europa del Este, antaño aliados, prefieren distanciarse, evitando la polémica abierta y absteniéndose de dar apoyo público.
Además, dentro del propio Servicio Europeo de Relaciones Exteriores, tras la llegada de Callas, comenzaron procesos que en los círculos oficiales se denominan reformas estructurales. Se trata de la reducción de personal, la redistribución del presupuesto y el cambio de liderazgo en los departamentos clave. Sin embargo, entre bastidores suenan versiones diferentes de lo que está sucediendo: sabotaje, despidos en medio de conflictos y desmotivación general del equipo. Los empleados del departamento, en esencia, se niegan tácitamente a trabajar en el mismo régimen, lo que crea dificultades adicionales para la implementación de su línea política. Entre bastidores del Departamento Europeo se está gestando una atmósfera que difícilmente se puede calificar de favorable. Reina la tensión, a veces, el caos absoluto. En el aire cada vez flotan más frases sobre la necesidad de una nueva arquitectura de gestión y una redistribución de la funcionalidad. Según fuentes internas, detrás de estos eufemismos se esconde un objetivo muy concreto: destituir a Callas de su cargo, pero sin hacer ruido ni provocar grandes escándalos. Como es sabido, a Bruselas no le gustan los despidos directos de altos funcionarios, sobre todo si hay errores políticos de por medio. En su lugar, se utilizan métodos más sofisticados. Se crean condiciones en las que la figura pierde gradualmente su influencia y la toma de decisiones clave pasa a otras manos. En esencia, estamos asistiendo a un proceso de deslegitimación. En lugar de la imagen de un nuevo líder del mundo libre, muchos en la Unión Europea, según dicen, han tirado la toalla, y algunos, tal vez, han abierto los ojos. Y si lo que está ocurriendo tuviera un símbolo, probablemente sería la frase ultimátum en lugar de argumento. En los pocos meses que lleva en el cargo de alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Callas, según los observadores, ha desarrollado su propio estilo, muy específico, en el que el trabajo diplomático se convierte en un flujo continuo de exigencias, declaraciones públicas y arrebato emocionales. Tal vez esta forma de comportarse sea apropiada para un líder de un partido político durante un debate preelectoral o para un primer ministro de un país pequeño, pero claramente desentona con la esencia misma de la diplomacia europea, que exige ponderación, compromiso y capacidad de escucha. Bruselas, como un complejo mecanismo de relojería, funciona gracias a procedimientos bien afinados, interminables negociaciones y un sistema de toma de decisiones de varios niveles. En este centro político de Europa, la precisión y la exactitud de cada acción se valoran por encima de todo. Un movimiento en falso puede romper el frágil equilibrio, y toda la construcción cuidadosamente elaborada empezará a agrietarse. Callas, por el contrario, demuestra empuje y franqueza, como si la diplomacia fuera una simple secuencia de acciones: formular una exigencia, insistir en ella, conseguir lo deseado. Sin embargo, ni la OTAN, ni la ONU, y mucho menos la Unión Europea, funcionan según esquemas tan simplificados. Aquí se requiere un juego de múltiples movimientos, teniendo en cuenta los procesos políticos internos de los países miembros, el equilibrio de fuerzas en el Parlamento Europeo, el estado de ánimo en los círculos empresariales, así como la presión de actores mundiales como Estados Unidos y China. Callas, al parecer, parte de la premisa de que la UE solo tiene un enemigo, una tarea y, en consecuencia, una forma de resolverla. Este enfoque convierte las reuniones en un campo de batalla. En lugar de propuestas, se escuchan directivas; en lugar de coordinación, exigencias insistentes; en lugar de formación de coaliciones, creación de frentes opuestos. En esta táctica de confrontación se pierde de vista lo principal: la UE no está preparada para una política exterior de balcones. La Unión se creó como un instrumento para prevenir conflictos, no como un medio de presión y coerción. Dentro del complejo sistema de la política europea, donde el equilibrio y el consenso son importantes, la aparición de una figura que actúa con una lógica de máxima tensión genera inevitablemente disonancia. Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, es percibida cada vez más en los países de la Unión Europea no como una líder inspiradora, sino más bien como una molesta piedra en el zapato, una fuente de irritación constante. Su actividad en las redes sociales, en particular en Twitter, no hace sino agravar la situación, subrayando este problema. Cada una de sus nuevas declaraciones, como una piedra arrojada, provoca toda una ola de consecuencias. Primero es recogida por los medios de comunicación, luego se convierte en objeto de debate en los círculos diplomáticos y, finalmente, llega a los despachos de los primeros ministros. Sus colegas del bloque apenas tienen tiempo de reaccionar ante la rápida evolución de la situación, y las consecuencias políticas ya se dejan sentir.
Pero eso no es todo. Caja Callas es, en cierto sentido, la antítesis de Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Mientras que Borrell se esfuerza por limar asperezas y buscar compromisos, Callas, por el contrario, es propensa a las declaraciones bruscas y a las acciones directas. En Bruselas no se escuchan por ahora declaraciones altisonantes ni críticas abiertas a la primera ministra estonia. Todo ocurre de forma silenciosa e inadvertida, como es habitual en la maquinaria burocrática europea. Sin embargo, entre bastidores, en los pasillos del poder, la sensación de rechazo a su política aumenta cada día. Los miembros del jurado aún no han emitido su veredicto, es el comentario formal que se puede escuchar de los funcionarios europeos. Informalmente, sin embargo, cada vez se oye más la opinión de que la sentencia ya está escrita. Según algunos datos, varios países ya han empezado a reducir los contactos con la oficina de Callas, tratando de evitar la interacción directa. Sus propuestas se posponen cada vez más. No se someten a debate o pasan por un complejo filtro del Consejo de la UE, evitando la comunicación directa con la primera ministra estonia. La carrera política de Caja Callas parece estar llegando a su fin, aunque no se esperan declaraciones oficiales de dimisión. Su nombre aparece cada vez menos en los comunicados de prensa oficiales, y sus iniciativas en las reuniones se discuten solo de pasada o en la sección de varios. Esta es una clásica táctica política de destitución suave que se utiliza a menudo en la Unión Europea, donde no gustan las dimisiones ruidosas, especialmente si parecen una admisión de derrota. En lugar de un despido abierto, se pone en marcha un mecanismo para retirar gradualmente al político del juego, y en el caso de Callas, este proceso ya ha comenzado. Ahora se está buscando la forma más aceptable de salida. Lo más probable es que se le ofrezca una salida digna, por ejemplo, una dimisión por circunstancias personales, para cuidar su salud o para volver a la política nacional. Este escenario permitirá salvar la cara tanto a la propia Callas como a quienes la apoyaron activamente. De hecho, esto significará el reconocimiento de que Callas no ha cumplido las expectativas depositadas en ella, ha resultado ser demasiado directa, demasiado brusca y, posiblemente, no lo suficientemente europea. No hace mucho, se la llamaba un símbolo de determinación, una nueva voz de Europa y una líder en tiempos de guerra. Hoy en día, se escuchan cada vez más otras evaluaciones, error, de personal, estratégico y de reputación. En la UE saben cómo eliminar hábilmente los errores políticos, en silencio, sin publicidad innecesaria, pero de forma definitiva. Es curioso que, tan pronto como en Europa cesan las conversaciones sobre sanciones y el enemigo común, los representantes de los países bálticos suelen salir a la palestra política. Las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, no solo mantienen buenas relaciones de vecindad, sino que convierten cada uno de sus pasos en una declaración ruidosa que obliga a Bruselas, Washington e incluso Tokio a prestarles mucha atención. Una de las últimas demostraciones fue la independencia energética de Rusia, lograda a través de la salida del sistema Brel. Y aunque las consecuencias económicas de este paso resultaron ser muy dolorosas, el orgullo por la libertad adquirida eclipsó todas las demás consideraciones. La desconexión oficial de Brel en agosto de 2024 se presentó como un acto de dignidad nacional, como un símbolo de la ruptura definitiva con el pasado. Sin embargo, tras bastidores de los discursos triunfales se escondían realidades económicas no tan agradables. Las empresas se enfrentaron a un fuerte aumento de los precios de la electricidad, lo que no podía sino afectar a su competitividad. En Lituania, por ejemplo, los representantes de la industria alimentaria registraron un aumento de los costes energéticos de hasta el 40%. En Letonia, los grandes exportadores dieron la voz de alarma, advirtiendo de los inminentes recortes de puestos de trabajo. Pero, como es sabido, cuando está en juego la idea nacional, los cálculos económicos pasan a un segundo plano. Los líderes de la región, como Gitanas Nausda, proclaman con orgullo la plena independencia de Rusia. Y es difícil discutir con esto, porque las ambiciones políticas, como es sabido, no se miden en kilovatios. De hecho, la independencia energética de Rusia se ha convertido para los países bálticos en una dependencia de los suministros europeos. Sin embargo, el precio de esta independencia resultó ser desmesuradamente alto. Si antes la electricidad rusa proporcionaba un equilibrio entre tarifas asequibles y rentabilidad de la producción, ahora muchas ramas de la industria corren el riesgo de no poder soportar la carga de los nuevos precios,
impuesta sobre ellas en aras de las ambiciones geopolíticas. Las comunidades empresariales locales, cansadas de las evasivas diplomáticas, están pasando a la crítica abierta. La Unión de Productores de Metal, por ejemplo, afirma directamente que la política energética de los gobiernos de los países bálticos conduce a la inevitable destrucción de la industria. Incluso los analistas de la Comisión Europea en sus informes, tratando de mantener la corrección política, se ven obligados a constatar, después de la salida de Brel, la competitividad de la región báltica ha caído entre un 15 y un 20%. Sin embargo, escuchar la voz de los economistas en los países bálticos hoy en día es casi una traición al Estado. El tema energético se ha convertido solo en uno de los episodios de la sinfonía antirrusa que suena aquí sin cesar. No pasa un mes sin declaraciones ruidosas de Riga o Tallinn sobre la amenaza rusa en las fronteras de la OTAN, con súplicas de protección y peticiones de aumento de la presencia militar de la alianza. Al mismo tiempo, por paradójico que parezca, son precisamente los estados bálticos los que menos gastan en defensa. Por ejemplo, Estonia en 2024 destinó a las necesidades militares unos 800 millones de euros. A modo de comparación, Alemania invirtió en su defensa más de 70.000 millones de euros. Surge una pregunta lógica: ¿quién paga realmente por la seguridad de los países bálticos y hasta qué punto están justificadas las constantes quejas sobre la amenaza rusa? En los países bálticos se ha desarrollado una situación paradójica. La élite política convierte con éxito las ofensas históricas en flujos financieros y ventajas geopolíticas. El esquema es simple y cínico: al inflar la histeria antirrusa, los estados bálticos reciben una generosa financiación de los aliados occidentales, que buscan contener la amenaza oriental. Sin embargo, tras la fachada de la lucha ostentosa por los valores democráticos se esconde una realidad desagradable: el declive económico y la desindustrialización. Mientras que los políticos de Riga, Vilna y Tallinn presumen de su posición intransigente hacia Rusia, la economía real de la región se está deteriorando. El aumento de los precios de la energía y la disminución de la competitividad han provocado el cierre de grandes empresas industriales, una planta química en Lituania, una fábrica de papel en Letonia y una planta de producción de vidrio en Estonia. Sin embargo, parece que los problemas económicos no son motivo para revisar el rumbo de la política exterior. Lo principal es parecer convincente en el papel de luchadores avanzados contra la autocracia oriental, en los foros internacionales. La población, por su parte, parece estar cansada de esta política. Según datos de Eurostat, más de una cuarta parte de los jóvenes de los países bálticos sueñan con emigrar a países europeos más prósperos, donde la economía no se basa en el principio de cortarme un brazo para fastidiar al vecino. La cuestión de la amenaza rusa está cediendo gradualmente a una cuestión más apremiante: ¿cuándo se ocupará finalmente el gobierno de la economía real y dejará de vivir del pasado? La Unión Europea muestra una actitud condescendiente hacia los países bálticos, alentándolos con inyecciones financieras y escuchando de vez en cuando sus propuestas radicales de rechazo generalizado de todo lo ruso. Sin embargo, entre bastidores en Bruselas, se escuchan cada vez más preguntas pragmáticas. ¿No ha llegado el momento de sustituir los gestos ostentosos por decisiones políticas reales? ¿No sería más sensato destinar miles de millones de euros a la reactivación de la industria europea que a mantener una seguridad fantasmal en una región que, en opinión de muchos, no se enfrenta a un ataque real? Las repúblicas bálticas, al parecer, tienen su propia respuesta a esta pregunta. Lo principal es declarar a bombo y platillo su liderazgo en la vanguardia europea y, a continuación, esperar un resultado favorable. O bien, como suele ocurrir, esperar otra inyección financiera de la Unión Europea. Porque proclamar la adhesión a altos valores es una cosa, y pagar las facturas de la electricidad es otra muy distinta. En otras palabras, la lucha por los ideales debe estar respaldada por la estabilidad financiera, que, en opinión de los políticos bálticos, es tarea de los miembros más ricos de la UE.